Nada impide que un ex pastor y un ex sacerdote aspiren a la política. Lo que se pide es que mientras están en el ejercicio de esa función no lo hagan. ¿Por qué? Porque un sacerdote, por ejemplo, recibe órdenes directas de su orden religiosa de Roma. Y en el caso de un pastor puede perfectamente recibir órdenes de parte de sus fieles. Se trata de que la persona sea libre en su toma de decisiones, en su posición. Y por eso los mismos textos sagrados indican que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, no se impide la participación de ninguna persona en política, solamente se pide que mientras esté en ese ejercicio no tenga el acceso a la política. Y eso se hace en función del respeto y garantía de la libertad de culto de todos nosotros. Lo que pasa es que es discutir sobre cosas que no necesitan debate, creo yo. Yo creo que hay otros temas más importantes de los cuales discutir. No lo voy a calificar, o sea, ya le dije, o sea, el derecho a la libertad de cultos es una garantía establecida en la Constitución, la laicidad es una decisión. Y lo opuesto a ello es el Estado confesional. Cuando se permite que personas que están en ejercicio de un ministerio o de una actividad religiosa ocupen cargos políticos, mientras están en ejercicio se coloca en riesgo a que esa posición se convierta en una posición preeminente, y eso es lo que busca proteger la Constitución. Por lo tanto, si nosotros vamos a decidir que el Estado va a dejar de ser un Estado laico, tenemos que ser conscientes de que eso significa darle la posibilidad a ministros de fe religiosa de tener una posición preeminente en la sociedad. Yo creo que si la misma Constitución dice que no debe haber clases privilegiadas, no debe haberla tampoco en las religiones. ¿Hablamos entonces de un avance hacia un Estado teocrático como Irán, como Afganistán y Arabia Saudí? No, eso creo que sería exagerar. No, yo creo que se trata de afianzar los elementos que constituyen un Estado democrático de derecho. En todo caso, lo que hay que buscar afianzar son las libertades y la defensa de las libertades. Por lo tanto, cualquier iniciativa en este sentido hay que discutirla, hay que debatirla como ustedes lo están haciendo ahorita, y la mejor libertad es aquella que tiene las menores restricciones posibles, y solo cuando son en función del orden público. Y precisamente en atención de ese orden público y los derechos de todos ustedes y todas nosotros, independientemente sea su práctica religiosa, es que se establece esa limitación. En un país con mayoría cristiana sería incómodo para quienes no son de las principales denominaciones tener que, por ejemplo, orar el Padre Nuestro, ¿verdad? Yo creo que eso es una decisión personal de cada quien, en una escuela, en un espacio público, y si finalmente se ha impuesto una costumbre de dejar que pastores y religiosos lo hagan en actos públicos, es una práctica que debería cesar, porque de hecho le da preferencia a dos denominaciones religiosas cuando perfectamente podríamos tener musulmanes o podríamos tener testigos de Jehová haciendo lo mismo. Precisamente para evitar un Estado confesional es que se establece la libertad de cultos. Pues hablamos de Miguel en este caso respecto a la participación de estos pastores, de estos sacerdotes en la política. ¿No cree que en algún momento esto puede ser un caldo de cultivo para que podamos llegar a una sociedad con gobiernos autoritarios? Pues la sociedad hondureña es autoritaria, o sea, creo que no hemos necesitado de participación de pastores en la política para que eso ocurra. De hecho, muchas de las personas que participan en política son fieles de una u otra iglesia y llevan esas ideas a su actividad política. Lo importante es que eso no se convierta en la directriz de las actuaciones del Estado, que no sea obligatorio hacer una jornada de oración al llegar a un aula universitaria, a una escuela o a un ministerio. Eso lamentablemente ocurre aún sin haberse autorizado una medida de este tipo. Por lo tanto, hay que fortalecer la educación en valores democráticos, la educación en las libertades, la enseñanza de la Constitución, y lo más importante, explicar a la gente que es un Estado democrático de derecho y cómo se ejerce y practica la democracia y la libertad de culto, como la de expresión que practicamos con ustedes, la libertad de asociación, reunión, siempre que no atente contra los demás y el orden público, es una garantía de sana convivencia. Así que al final lo que queremos es evitar esos extremos, y yo creo que por eso es que es tan importante la labor que realizan los medios abriendo el debate en estos temas. No se trata de solo plantear el punto de vista de una u otra parte, sino plantear que es importante hablarlo, porque en una sociedad que se debate en estos temas es una sociedad donde se aprende a defender con argumentos y no a imponerlos.